¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Nos han escrito algunos suscriptores indicándonos que siguen teniendo dificultades para entender o interpretar los planos arquitectónicos. Nos han solicitado que hagamos un dibujo paso a paso para tratar de entender mejor lo que nos están tratando de indicar los planos. Por eso en este video vamos a pasar este dibujo a computadora paso a paso para que logres entender qué es cada cosa que estamos dibujando. ¿Nos acompañas? Muy bien amigos, vamos a tratar de hacer lo más corto posible este video. Vamos a empezar dibujando lo que es el terreno. Pensemos que este terreno mide 15 metros por 6 metros. Aquí ya lo tengo dibujado. Vamos a abrir un poquito. Este sería un terreno de 15 por 6. Vamos a poner la simbología del límite de propiedad. Esta es la simbología del límite de propiedad. Línea, 3 puntos, línea, 3 puntos. Así es como se identifican los límites de un terreno. Aquí vamos a ponerle medidas rápidamente. 15 por 6. Ese es nuestro terreno. ¿Qué es lo siguiente que vamos a dibujar? Vamos a enfocarnos en esta área, solo en este cuarto, este baño del lado del patio. ¿Para qué? Para no hacer un video tan largo. Muy bien. Los siguientes son las líneas de los ejes. Aquí me está indicando que voy a tener 2 metros de patio, 2 metros va a medir el baño y 4 metros la recámara. Entonces voy a copiar 2 metros de patio, 2 metros de baño y 4 metros de recámara. Estas serían las líneas de eje. Las líneas de eje se representan con esta simbología. Línea, punto, línea, punto, línea, punto. Muy bien, vamos a hacer los ejes en el otro sentido. Ahora, si me voy al dibujo, tengo que el baño mide 2 metros y el pequeño patio techado mide otros 2 metros. Entonces voy a copiar esta línea a 2 metros y otra vez a 2 metros más. Le pongo la simbología de eje y ya tengo todos mis ejes, que como te comento son las líneas imaginarias que atraviesan los centros de los muros. Ahora bien, vamos a hacer el grosor de nuestros muros. Tengo todo este muro y todo el muro del baño. Vamos a dibujarlo así rápidamente. Si te fijas, el muro se ve un poco más grueso que la línea del eje. Esto es porque en arquitectura, en los planos arquitectónicos, la línea de muro, al ser un elemento más pesado, se dibuja más gruesa. Por eso tú ves una diferencia. Al final vamos a ver este plano cómo se ve impreso. Entonces ya tengo dibujados los muros. Muros, línea gruesa, línea de eje, esta línea punto, línea de límite de propiedad, línea 3 puntos, línea. Muy bien. Vamos a ver aquí qué más. Aquí tengo una columna que sería este elemento. Vamos a dibujar lo que sería la columna. Y la columna se puede representar igual, con una línea más gruesa que las demás por ser un elemento pesado, o bien lo que puedo hacer es marcarla con un relleno. También los muros podría rellenarlos y también eso sería un indicativo que son muros. Entonces ya tengo mi columna, tengo mis muros. Ahora, ¿cómo represento
esta línea de losa o de volado. La línea de losa o volado se representan con una línea segmentada, es decir, de esta manera. Esta es la forma de indicar un límite de losa, alero, volado, como tú lo conozcas. Muy bien, vamos a cambiar esto para este lado porque creo que nos servirá mejor de referencia. Entonces ya tenemos la columna, que es este elemento. Tenemos nuestro límite de losa, que sería este elemento, y nuestros muros, que se representan con una línea más gruesa. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a representar lo que son las ventanas. Aquí yo tengo una pequeña ventana de 60 centímetros para el baño. Entonces la voy a dibujar. Las líneas de ventanas se representan con líneas un poco más delgadas que la de muros y con dos líneas más pegadas al centro. Entonces, si yo quiero representar una ventana, esta es la simbología para representarla. Muy bien, ya tengo representada mi ventana, mis muros. Por acá, si te fijas, tengo una puerta corrediza. ¿Cómo se representa la corrediza? Abrimos el hueco aquí de la medida indicada y la puerta corrediza se representa con dos líneas, las cuales me indican que hay dos hojas, una que corre y la otra que es fija, o bien las dos pueden correr. Así se representa una puerta corrediza. Aquí podemos dibujar una línea que significaría que hay una diferencia de nivel entre el interior de la casa y el exterior. Entonces, si tú ves este símbolo dibujado en el plano, esto significa que de este nivel a este nivel hay un escalón, hay una diferencia de nivel. Muy bien, ya tenemos nuestros muros, nuestra puerta corrediza, nuestra ventana. Falta nuestra puerta de acceso al baño y nuestra puerta de acceso a la recámara. Vamos a dibujarla aquí rápidamente. Ok, ya tenemos los huecos de las puertas. Ahora copiamos la simbología universal de puertas, que es esta. Y como puedes ver, ya tenemos nuestra puerta dibujada. Esta es la simbología universal para puertas. Aquí ya podemos identificar que esta es una puerta abatible, una puerta normal. Y por último, aquí, ¿qué nos está faltando? Perdón, esta puerta va de este lado, vamos a cambiarla rápidamente. Muy bien, vamos a compararla contra el dibujo. Aquí tengo mi puerta, que es esta. Aquí tengo la puerta corrediza, que es esta. Mi área de baño con su ventana, que es esta. La columna. Y vamos a dibujar lo que son los muebles de baño para ver cómo es la simbología. Ok, aquí ya podemos ver lo que es
el símbolo universal para inodoro o sanitario, el símbolo universal que siempre se usa para lavabo o lavamanos, y la regadera se simboliza de esta manera. Se dibuja el murito que contiene el agua, se da una indicación de que aquí hay una pendiente y podemos dibujar también lo que sería el símbolo para indicar que aquí va a haber una coladera. Y aquí ya tenemos representado nuestro baño, como lo ven acá. Aquí tenemos nuestros símbolos que también se utilizan para representar lavadora y secadora. Y como puedes ver, ya tenemos aquí el dibujo completo. Lo único que me está faltando, que también es una simbología universal que se utiliza cuando queremos indicar que hay un calentador de agua, lo puedes indicar ya sea con una letra B de boiler o bien con la letra C de calentador. En este caso aquí nosotros utilizamos lo que es la letra B de boiler. Y aquí estamos indicando, este es un boiler, en este caso es de paso. Vamos a indicar los elementos. El boiler se simboliza así. Lavadora y secadora se utiliza este símbolo. La columna se simboliza de esta manera. La corrediza es esta. Vamos a eliminar esto para abrir más, hacer más extenso este dibujo. Y como ya habíamos comentado, el límite de losa se representa con esta línea segmentada. El límite de propiedad, que serían las bardas, se representan con esta línea con 3 puntos. Y los ejes, que como te comentaba es la línea imaginaria que atraviesa los centros de los muros o de las columnas, vendrían siendo estas líneas. Estas serían lo que son las cotas o acotaciones, que es como se le llama en arquitectura, que no vienen siendo más que las medidas a los centros de los muros. Muy bien amigos, recapitulando un poquito, aquí vemos el dibujo, cómo se vería ya impreso en un plano, cómo lo verías tú en la obra. Como te comentaba, los muros es una línea más gruesa que se distingue del resto de las líneas, ya que son elementos más pesados, más gruesos. La línea del límite de propiedad que te indica hasta dónde llega tu terreno es una línea con 3 puntos. Esta es la simbología universal. Las líneas de eje son estas que pasan por los centros de los muros. Línea, punto, línea, punto, línea. Vamos a subir un poco para ver el resto de líneas. Aquí lo vemos ya un poquito más extenso. La columna se puede representar con una línea gruesa o bien relleno. De igual forma los muros pueden ser con líneas gruesas en los lados o bien también llegan a representarse rellenos totalmente negros, como en este caso. La línea de alero o de volado se representa con estas líneas segmentadas, que vendría siendo esto. Estas líneas cruzadas significan que esta es un área libre, que aquí no habrá construcción o no habrá cubierta, no habrá losa. Esto significa que hay un escalón, una diferencia de nivel. Y pues esperemos que esta explicación te haya ayudado, que no te confunda. A veces desafortunadamente para uno, como esto es lo que ve todos los días,
ya lo ve como algo muy fácil. A veces para uno es difícil entender que la gente no está acostumbrada a trabajar con todo esto todos los días, pero tratamos de explicártelo lo más fácilmente posible para que lo puedas interpretar. Muy bien, amigos, si crees que el video le puede servir a alguien más, compártelo. Si el video te gustó, regálanos un like y nos vemos en la próxima.